El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio. Buenos días, amables oyentes. Como siempre, todas las mañanas de domingo, en nuestro programa La Palabra en Radio, un programa del Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle, de la Escuela de Estudios Literarios y de su Facultad de Humanidades. Y como siempre, tenemos entrevistas, tenemos música y comentarios de la cultura de nuestro país. Hoy tenemos a una invitada muy importante que ha venido a la Feria del Libro de Cali a presentar La Catalana, Mariela Zuluaga, que es una novela que gira alrededor de la mujer a la sombra de Manuel Zapata Olivella, que fue Rosa Bosch, catalana, que lo acompañó durante 50 años y que Mariela tuvo la oportunidad de ser amiga de ella durante muchos años y de Manuel, y que conoció muchísimo de las intimidades de Rosa y de su compañía con Manuel, de una vida que muchas veces fue dura y difícil. Y bueno, agradezco a Mariela que esté aquí en nuestro programa y empecemos contándole a nuestros oyentes cómo empezó esta idea de escribir La Catalana. Bueno, Darío, en primer lugar, muchísimas gracias. Es un honor estar en este programa de La Palabra en Radio. Pues mira que se necesitaron 15 años de ausencia, esa mujer extraordinaria que fue Rosita, para que yo decidiera a escribir. Al principio tenía como dificultades porque era una historia entre dura y tenía problemas éticos, porque me daba miedo ser infidente, hacer una infidencia que perjudicara o la imagen de Rosita o la imagen de Manuel. Pero hubo un momento en que yo sentí el compromiso de hacer visible una mujer que se vino a Colombia, abandonó su sueño inicial de juventud y se apropió del sueño de Manuel para acompañarlo en hacer esa obra colosal que hizo Manuel. Yo pienso que sin una compañía como la de Rosita hubiera sido muy difícil para él hacerla. Tiene muchos matices, es una historia, al final es una historia de amor. Sí, por supuesto, y termina con unas declaraciones que seguramente tú le escuchaste a Rosa, porque la novela está contada por ella en primera persona. Ella es la que está contando sobre la base de lo que tú tanto conociste, que seguramente tuviste tanta oportunidad de compartir con ella. Hay algo que me llama mucho la atención de esta relación, es el hecho de que ella, que podría haber tenido un proyecto intelectual porque era filósofa, pudo haber dado clases, escribir, ella definitivamente deja de lado ese proyecto y Manuel la monta en el proyecto de él, que era un proyecto ambiciosísimo, grande, y entonces ella termina, dijéramos, comprando el proyecto de Manuel, todo lo que significó para ella, para que nos cuentes, que está muy bien contado en la novela. Sí, Darío, ella se apropió del sueño de Manuel sencillamente y lo vivió con él y se lo ayudó a desarrollar. La novela en tiempo literario, digamos, es corto, pero cuenta una historia de casi 50 años. Entonces ella rememora en primera persona el momento desde que se inició la relación hasta que termina. Digamos, tiene muchos matices, tiene todas las emociones que ella vivió a lo largo de la vida, y la ilusión del enamoramiento,
las dificultades económicas, y ella al fin pues era europea, era catalana, con una mirada crítica de lo que pasaba en el país. Entonces ella fácilmente, como conoció a todo el mundo, mucha gente de los que trabajaron con Manuel, de los que participaron también en los proyectos de Manuel y de ella, y los conoció, y entonces habla de política, habla de la economía, habla de la injusticia que se tiene en Colombia con los escritores, sobre todo el poco reconocimiento que existe por el trabajo intelectual en el país, y ella lo considera pues desastroso y doloroso porque les tocó vivir una situación de pobreza extrema al final. Manuel nunca logró una pensión, por ejemplo, y ella duró muchos años trabajando para que le dieran una pensión, alegando que le dieran una pensión, pero el Estado nunca respondió a esa solicitud, y él murió encerrado en un hotel que no lo dejó salir porque había una gran deuda, y él mismo se convirtió como una especie de letra de cambio, y le tocó salir muerto del hotel. Del Dan Colonial. Del Dan Colonial. Y allá quedaron muchos de sus libros, sus últimos originales, escritos a mano, porque él ya no podía escribir. Bueno, él nunca escribió a máquina, realmente él siempre tuvo alguien que le pasaba a máquina, alguien que le leía, y una de esas personas era Rosita. Entonces toda esa injusticia ella la expone porque es un monólogo interior que parece una conversación, pero no hay tal conversación porque ella está sola, y estaba muy desilusionada del país e incluso de Manuel mismo, y se preguntaba por qué había hecho esa elección de no hacer esa carrera de filosofía o de carrera intelectual que hubiera podido hacer, porque a ella la nombraron en la Universidad Libre cuando llegó al país para dictar unas clases, pero Manuel, que se pilló como la habilidad de ella, la capacidad de trabajo de ella y su solidaridad, entonces le dijo, mejor no trabajes para nadie sino para mí, y ella le creyó. En los últimos momentos ella se preguntaba, ¿no?, si había valido la pena esa dedicación, y esa es como la historia que cuenta la novela. Sí, en la presentación que hicimos aquí con la profe Carmiña Navia, que es una gran pensadora del feminismo en Colombia, ha hecho mucho sobre esto, ella te preguntaba específicamente por la relación amorosa entre los dos, que debió haber sido muy fuerte porque ella se vino y compró, pero hay una serie de claroscuros para que le contemos en qué consisten, de todas maneras, porque Manuel era un hombre caribe, marcado por una época y por unos valores, por supuesto. Pero ¿cómo fue esa relación amorosa? Las pistas y detalles, si uno lee, se da cuenta. Sí, bueno, ellos se conocieron. Hay que recordar que Manuel tenía una hermana también, que era Delia Zapata Olivella, y tenían los dos el grupo de danzas, el folclórico de danzas, y con ese grupo fueron a hacer un recorrido por Europa, en donde, entre otras cosas, en algún momento encontraron a García Márquez por ahí. Se lo llevaron, él estaba en París, sí. Y además se llevaron a una Leonor González muy niña, muy joven, que tuvieron que pelear en la familia para que se la dejaran llevar. Entonces pasaron por Barcelona, y Rosita en ese momento estaba terminando su carrera de filosofía, y ella en ese momento, la juventud española estaba muy pendiente de lo que estaba pasando en América Latina por allá en los 60, y a ella le cautivó un negro majestuoso que era Manuel, porque físicamente era un hombre espléndido, pero además su palabra, su capacidad, y ahí en esas presentaciones él servía de presentador, pero también de tamborero, también, o sea, bailarín si era necesario, y digamos fue como un flechazo, y ella se subió al escenario, y ahí estaba Delia. Bueno, Manuel había tenido una familia, tenía 2 hijas pequeñas. En el rural en La Paz. En La Paz. Exacto, cuando hizo el rural, entonces Delia le dijo, mi hijita, ni lo sueñe porque este hombre es comprometido, y ella como que eso le sirvió como de acicate, y ella dijo, no, a mí no, nadie me va a impedir que yo por lo menos me acerque a este hombre. Y él también se impactó porque Rosita era una mujer, era como una marquesa, ella de un estilo muy alta, muy delgada, con una cara muy española, y eso le impactó a él, y se empezaron a cartear. Él le mandaba poemas, la conquistó a punta de poemas y de cartas, y viajaba, porque él en ese momento trabajaba en Bogotá en la Secretaría de Cultura, y viajaba, él parecía que estuviera en el aire, o sea, a él no le gustaba estar quieto, iba mucho a Barcelona a visitarla, pero entonces ella se hubiera venido antes, pero los papás, que era una familia republicana, que había opositora
dictadura, el régimen franquista, o sea, era una familia bien interesante. Le dijeron, no se vaya, termine la carrera y después se casa con él. Y se vino sin casarse y aquí se casó. Ella se vino con un cierto miedo, dijo, pues de pronto no me cumple. Entonces, de todas maneras, aunque el papá era republicano, pero la mamá era como muy católica y tal, y las instrucciones eran que no se quedara a dormir con él hasta que no se casara. Y efectivamente él le cumplió, se casaron y fueron años muy felices, realmente ellos se amaron mucho. Manuel la quiso mucho y la respetó mucho. Lo que pasa, como tú dices, es que él era un hombre caribe, y yo diría que no solamente caribe, era un hombre colombiano, latino, en donde consideraba que ella debía estar cerca de él, que la mujer era, lo que nos decía Carmen Millán la otra vez, del adentro, ¿sí? Que la afuera le correspondía a los hombres, y como él era el público, ella debía estar a su lado. Pero Rosita, con su temperamento, sin proponérselo, yo creo, sino más bien como aplicando una coherencia que ella tenía interiorizada, ella peleó también por su afuera, por su hacer en la calle, y le tocó hacerlo, porque ella era la que lo representaba en las editoriales. Por ejemplo, tú lo invitabas a la universidad, me acuerdo mucho que al final de la vida ellos vinieron un año antes de morirse. Sí, al doctorado honoris causa. Exacto. Yo lo vi como decano de la Facultad de Humanidades, sí, en literatura. Pero así como tú lo invitabas, alguien lo invitaba y Manuel decía, sí, claro, sí, yo voy. Además, él no necesitaba preparar discursos, nada, todo lo tenía en la cabeza. Era una caja de música, eso era impresionante. Entonces le decía, amor, nos vamos mañana, o nos vamos esta semana para tal parte a hacer una charla, ¿no? Entonces ella tomaba los datos, quién la había llamado y tal, y llamaba y decía, bueno, ¿y qué? ¿Y ahí cómo vamos? ¿Le pagan? ¿No le pagan? Porque es que... Sí, nosotros para el doctorado le dimos un dinerito. La fuerza de trabajo era él, pero ella era la gerente, digamos, pero también era la relacionista pública. Entonces estaba como en ese umbral entre el adentro y el afuera, y Manuel cada vez se fue como distanciando más de la realidad logística, de las necesidades cotidianas, y le fue delegando a ella. Le entregó 2 hijas que ella educó mal, o sea, las golpeó porque era una marquesa catalana. Sí, hay momentos en que ella dice que no había logrado entender bien esa cultura, que fue muchos años después. Claro, y él no participó, él no le ayudó a hacerla entender porque él estaba en otro cuento, era teórico, retórico, estaba hablando de la trietnicidad, en donde se involucraba ella porque Manuel tenía algunos ancestros catalanes también. Claro, los Olivella. Sí, por allá, toda una historia con hartos recovecos de su historia europea, porque la tenía, pero también la tenía indígena, pero también la tenía afro. Y Rosita como que estaba involucrada también en ese mestizaje, pero ella no logró entender eso hasta tarde, o sea, hasta en los últimos años, y lo entendió cuando él se fue para Trinidad y Tobago, cuando él... Estaba de secretario, tanquito ahí. Una cosita ahí que no, pobrecito, él escribía y decía, yo no sé, no me puedo abotonar la camisa, tenía una secretaria que le ayudaba, él necesitaba a alguien más de confianza. Él ya tenía la lordosis muy alborotada. No, pues ya lo habían operado, él ya había estado con una escafandra, que eso era una cosa salvaje, muy valiente, pero Rosita no se quiso ir con él, primero porque es que su sueldo era mínimo, eso tampoco alcanzaba, segundo porque ella como estaba comprometida con su familia, las hijas que ella adoptó como suyas, y los nietos, porque las niñas se casaron muy jovencitas, tuvieron hijos y tal, pero tampoco estaba resuelto ninguna economía. Ella era la que ellos. ayudaba a los nietos. Y duro, porque además a todos salieron profesionales. Cuando ella murió, los 2 mayores ya eran profesionales. Quedaban las 2 pequeñas que estaban comenzando universidad. O sea que ella eso lo lamentó cuando murió, de que faltaba todavía una partecita. Pero él murió también. Personalmente yo como Mariela y como amiga de ellos tenía la teoría de que Manuel resolvió, ella tenía una leucemia que la llevó durante muchos años y mal atendida porque pues eso no tenían seguridad, no estaban afiliados a nada. Entonces alguna vez a ella le dio un ataque de esa leucemia y la dio muy mal. Yo estaba ahí en el hospital con ella, él llegó, yo fui a recogerlo y la vio tan mal porque ella tenía unas hemorragias terribles y además los médicos ya ni le hacían nada. Entonces él tomó la decisión en ese momento y dice, yo no voy a morirme de
después de Rosita, porque él no hubiera podido vivir sin ella. Y efectivamente, él regresó de África porque tenía el último viaje a África que hizo, y regresó y le dio un mareo y tal, y lo llevaron, estaba invadido de cáncer. Se murió así de un día para otro. Y Rosita inmediatamente también decidió morirse. Es más, ella ni siquiera quería que la llevaran al hospital ni nada. Él le decía, no, yo me muero aquí. A lo último solo hablaba en catalán, ¿no? Claro, ella manejaba su español muy bien, pero solo hablaba catalán por una razón, y es que ella no quería conversar con nadie. Solo quería recordar su historia y hablar en catalán, pero el único que hablaba catalán era su hermano, que vive en Barcelona. El del restaurante. El del restaurante. Que les ayudó muchísimo. Claro, pues los mantuvo los últimos años totalmente. Entonces todo eso lo cuenta ella, y bueno, es un personaje literario, y el compromiso que yo asumí era hacer visible una mujer que fue invisible toda la vida. Yo hice una pequeña investigación como para refrescar como datos y eso. Encontré que la mayor parte de las personas me decían, sí, yo la vi, yo la veía, que iba, que traía, que andaba con Manuel, pero yo nunca hablé con ella, yo no sé quién era ella. Estaba ahí, al fondo. Estaba ahí, muy prudente, pero nadie la vio. Como decía el viernes, yo estaba pintada en tinta invisible, como muchas mujeres. Entonces la idea es también, en el momento que escribí la novela no tenía esa intención, pero ahora descubro que también puede ser la misión de que las mujeres entendamos que no debe haber más catalanas, ¿sí? Es decir, que esa simbología que ella representa, eso no se debe repetir, y que los intelectuales, los una mujer que se artistas, plega absolutamente a lo del hombre. no tendría por qué, eso tiene que ser una solidaridad mutua, entonces se desarrollan juntos, pero acá, y creo que nosotros tenemos en Colombia varios catalanes, porque admiramos mucho los trabajos de los caballeros, pero no sabemos quién está ahí. ¿Quién está al lado? Al lado. Totalmente cierto. Yo quiero preguntarte por algo que está muy bien descrito aquí, es que Carmen Barcells fue compañera de estudios de La Catalana, y cuando se publica Chango de Gran Putas, se dio la oportunidad de que Carmen, incluso creo que estuvo en Bogotá porque hay una foto de ella con García Márquez, se dio la posibilidad de que ella fuera la representante y publicaran Chango, y por haber hecho muchos libros importantes de Manuel, y eso no se dio, y eso creó pues mucha malestar, incluso acabó con la amistad entre Rosa y Carmen. Y bueno, dice ella que tuvo mucho que ver García Márquez, por otras versiones yo lo sé, seguramente porque él no resistía a alguien que le hiciera sombra. Eso fue incluso antes de Changó, o sea, él había ganado el premio Esos, y tenía un cierto reconocimiento, además era un tipo muy seductor, o sea, estaba listo. Hay fotos, yo encontré algunas fotos de Manuel allá en la editorial, en la oficina de Carmen Barcells, y había una de García Márquez y otra de Manuel, y los confundían un poco por el tipo de ropa que usaba, entonces decían, ese es uno, los españoles los confundían, y Carmen estaba muy interesada en hacer publicaciones de obras de Manuel, pero de un día para otro dejó de pasar al teléfono, y entonces Rosita decía que esa razón por la que Carmen ni pasaba el teléfono y no tomó la decisión final de publicarle a Manuel es que hubo alguien que ella mencionaba con nombre propio, pero que Manuel nunca quiso hacer alusión, porque él decía, de eso no vamos a hablar. Así como no hablamos de plata, tampoco hablamos de problemas. Sí, nunca quiso. Hubo desencuentro, pero no se quiso meter en el... Sí, pero sin embargo, miren que García Márquez, cuando escribió Vivir para contarla, llamaba a Manuel, eso me consta, yo los oía hablando, los llamaba para preguntarle datos, cosas, porque ellos se encontraron cuando Manuel era muy joven. Bueno, además, en la misma Vivir para contarlo, García Márquez cuenta cómo Manuel fue el que lo llevó al periódico y lo obligó a que empezara a escribir al Universal, a que escribiera, a que hiciera crónicas. Fue el primero que lo llevó a La Paz para conocer a los vallenatos. A los vallenatos, que allá se hacían a Escalona y a todos estos músicos. O sea que ellos sí tenían una relación, incluso de agradecimiento, debería tener García Márquez. Pero algo pasó y ya García Márquez estaba pintando como un gran éxito, entonces ella decía eso, y lo dice en la novela porque es la voz de ella, no la mía. Porque al final yo siento que eso, yo actué como una medio, ¿ya? Y ella está un poco conduciendo todo porque esa historia tenía que conocerse. Esa es la sensación que yo tengo. O sea, que hay algo más detrás de un interés puramente literario y puramente de amistad, sino que hay una misión de justicia frente a una mujer que lo dio todo para convertirse en símbolo, que es lo que esperamos que sea la catalana.
Sí, bueno, y para que vamos a ir cerrando, unas relaciones muy difíciles de la catalana con su familia, creo que con Delia desde el comienzo, siempre hubo ciertas dificultades, no fue muy bueno el relacionamiento. No, porque por lo que les contaba inicialmente, y es que a Delia tal vez le pareció siempre que ella era una especie de intrusa, ¿no? Y además su comunidad misma étnica, la de Manuel. Y los movimientos afro nunca vieron con buenos ojos. No, sobre todo al principio cuando ellos llegaron, decían, pero ¿cómo se trae una mujer pálida ahí y teniendo tantas posibilidades? ¿Y qué? O sea, como que no. Luego ella logró hacer algunas amistades con algunos de los líderes y tal, pero realmente así como un reconocimiento nunca lo tuvo. No le importó tampoco, a ella no le importaba eso, porque a ella le importaba a Manuel, pero en ese espacio de reflexión que tiene en el tiempo de la novela, ella lo recuerda y recuerda cosas importantes, su casa, cómo se perdió el amor, las sensaciones, digamos, que tuvo. En España en ese tiempo las muchachas no eran tan liberadas, o sea, eran unas mujeres conservadoras, ella tenía 23 años, era joven. Hoy en día pues las muchachas son otra cosa, pero en ese tiempo una mujer de 23 años era virgen, era cuidada por su familia, entonces ella recuerda ese despertar, ¿sí? Un poco erótico, nos comunica cómo se sentía y luego cómo eso se transformó pues en una poderosa fuerza solidaria, pero también cómo se fue desgastando y cómo ella de pronto te da cuenta que su mamá muere, su papá muere, su hermano pues se casa, que era menor, que ella por ejemplo se lamentaba que había tenido que dejar a su hermano como botado por venirse y después él tuvo que mantenerlos. Eso le parecía poderoso porque él sí hizo plata, pues sí hizo cierto éxito profesional tuvo y ella no lo logró. Y la relación con las hijas pues fue difícil precisamente por su extracción, por su choque cultural. Eran niñas afro, sí, porque no eran ni mestizas. Que ella al final reconoce, hace una reflexión de que pasaron muchos años para ella entender más a fondo esa cultura que ella inicialmente pues no entendía porque ella era vista como la rígida, la española, la catalana, por lo que tú estás comentando. Me tocó mucho el final, realmente es un final duro, pero al final ella termina de alguna medida reconociendo que valió la pena. Claro, porque es que ella habla en clave del amor y entonces ella siente que, madre, perdón por el público, pero ella decía así, porque además era una catalana y hablaba con fuerza. Decía, al final pues yo lo quise, él también me quiso, vivimos una vida y yo no sé qué hubiera pasado si yo no me vengo y renuncio a ese amor. Entonces el final es ese. Bueno, también esto es una novela, sí, es una novela, pero claro, tiene profundas verdades. Profundas verdades. Bueno, hemos conversado aquí con Mariela Zuluaga, que ha hecho una bella novela de la catalana, de Rosa Bosch, la compañera de partos de Manuel, así te dedica Chango de Gran Putas y se lo reconoce. Bueno, tenemos que hablar de tu otro libro, que tengo aquí Gente que Camina, te llamo y nos volvemos a poner de acuerdo para hacer una entrevista exclusivamente sobre esto. Te agradezco que hayas estado aquí en La Palabra en Radio. Bienvenidos a este espacio sonoro Música Negra. Están escuchando a Vaca Beyond. Es una banda formada en 1992 por el guitarrista Martin Craddock y la cantante Sue Hart.
Vaca Beyond es una colaboración entre músicos del norte de Europa que tocan una mezcla de música celta o gaélicas y música de África Occidental con la música de la tribu Vaca. La banda cuenta con músicos del Reino Unido, Camerún, Francia, Sierra Leona y Senegal. Cada músico comparte su base musical y están abiertos a todas sus influencias. El resultado final es una fusión particular que es única en Vaca Beyond con el álbum Espíritu del Bosque, que tiene en particular los sonidos de fusión mundial grabados en vivo con el espíritu de la música que vive en el ritmo con la gente del bosque, los Vaca. Ellos son pigmeos, cazadores y recolectores nómadas en Camerún. Martin Craddock y Suhart vivieron con los Vaca, hicieron música y grabaron en la selva tropical. Los Vaca son una de las culturas musicales más antiguas y sensibles del mundo. Esta interacción musical dio como resultado 2 álbumes, Corazón del Bosque, que estas son grabaciones de campo de la música tradicional Vaca, y el álbum Espíritu del Bosque. Esta es una mezcla de música escrita e inspirada en los Vaca. Los Vaca utilizan el canto y la danza en la vida diaria para rituales de curación, rituales de iniciación, rituales de historias tradicionales, rituales de los nombres de los grupos, rituales para mantener unida a la comunidad y también simplemente como pura diversión. La mayor parte de la música Vaca es vocal y polifónica. La música se basa en melodías y ritmos repetitivos con pocas variaciones y mucha improvisación. Las mujeres se reúnen antes del amanecer para cantar y para encantar a los animales del bosque y así asegurarse de que la caza de los hombres tenga éxito. La gente Vaca utiliza su ecosistema para hacer instrumentos, hacen huecos en la tierra para hacer un arco de tierra y crear sonidos, utilizan el río para hacer bidones y crear una especie de recipiente hermético de agua. La mayoría de los instrumentos utilizados por el pueblo Vaca provienen del pueblo Bantú. Estos instrumentos incluyen los tambores cilíndricos, el arpa arqueada, la cítara de arpa, la melófonos y algunos cascabeles. Incluyen otros instrumentos como la guitarra y la flauta, los tambores de agua y el instrumento que solo tocan las mujeres, el arco musical. Están escuchando el álbum Espíritu del Bosque de la agrupación Vaca Beyond con la canción Espíritu del Bosque. los oyentes, Darío Henao, quien les habla, les desea un buen resto de domingo. A nuestra editora Shirley Sáenz Mosquera, los espero a ustedes el próximo domingo aquí en la 105.3 de la FM Univalle Estéreo.
El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio.